Juan. Estamos, buenas noches, honorables concejales, secretarios, gente que nos ve a través de redes sociales, equipo administrativo. Damos inicio a la comisión de presupuesto de asuntos fiscales para debatir tres importantes proyectos de acuerdo. Por favor, señor secretario, dé lectura al orden del día. Buenas noches, señor presidente, vicepresidenta, demás honorables consejeros de la Comisión Segunda de Presupuesto y Asuntos Fiscales, secretarios de despacho de la Administración Municipal, hermano del concejal que nos acompaña en el recinto, personas que nos encuentran a través de la transmisión de las redes sociales, buenas noches. Consejo Municipal de la Nava Meta, Comisión Segunda de Presupuesto y Asuntos Fiscales, 25 de 2025, orden del día. Primero, llamada lista y verificación del quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, estudio en primer debate del proyecto de acuerdo por medio del cual se modifican unos artículos del acuerdo 024-2020, Estatuto Tributario del Municipio de Nava Meta, y se editan otras disposiciones, ponente honorable concejal Kevin Alexander Ramos Bedoya. Cuarto, por medio del cual estudio proyecto de acuerdo en primer debate del proyecto de acuerdo por el cual se conceden de manera transitoria beneficios tributarios respecto a las obligaciones en mora a los contribuyentes del impuesto predial unificado, industria y comercio y en el municipio de Nava Meta, ponente honorable concejal Kevin Alexander Ramos Bedoya. Quinto, estudio en primer debate el proyecto de acuerdo por medio del cual se realiza una modificación adición mayor recaudo por el paquete de recursos para aseguramiento de régimen subsidiado, Sistema General de Seguridad Social en Salud, Fondo Local de Salud, al presupuesto de la actual vigencia fiscal, ponente la honorable concejal Kevin Alexander Ramos Bedoya. Sexto, por presentar varios, séptimo cierre. Primero, llamada lista y verificación del quórum. Merci, Nemora de Millán. Presente, secretario. Kevin Alexander Ramos Bedoya. Presente. Admer Riveros Borja. Presente. Juan Santiago Roa Londoño. Presente. Juan Diego Poveda Gómez. Contestación a la lista 4, honorables concejales, ausente honorable concejal Juan Diego Poveda Gómez. Hay quórum para iniciar la sesión. Segundo, aprobación del orden del día. Pone en consideración el orden del día. Se abre la discusión, sigue en discusión, anuncio que habrá quedado como tan honorables concejales. Merci, Nemora de Millán. Positivo. Kevin Alexander Ramos Bedoya. Positivo. Admer Riveros Borja. Positivo. Juan Santiago Roa Londoño. Ausente. Juan Diego Poveda Gómez. Ausente. Es aprobado el día por los tres honorables concejales del recinto, tres concejales, Juan Santiago Roa Londoño y Juan Diego Poveda Gómez. Tercero, estudio en primer debate del proyecto de acuerdo por medio del cual se modifican unos artículos del acuerdo 024 de 2020, Estatuto Tributario del Municipio de Nava Meta, y se dictan otras disposiciones, ponente honorable concejal Kevin Alexander Ramos Bedoya. Muchas gracias, señor secretario. Para iniciar el debate de este proyecto de acuerdo, por favor, de lectura al proyecto de acuerdo. Te vamos a hacer lectura al proyecto. Aunque, secretario, yo como soy presidente y ponente, entonces le solicito a la vicepresidenta que en este punto, por favor, presida la sesión, y le solicito al secretario que dé lectura al proyecto de acuerdo sobre modificar el estatuto tributario. Secretario, para que por favor dé lectura al proyecto de acuerdo. Entonces, vamos a hacer lectura al proyecto de acuerdo número 2025, por medio del cual se modifican unos artículos del acuerdo 024-2020, Estatuto Tributario del Municipio de Nava Meta y otras disposiciones. Honorable Consejo Municipal de la Nava Meta, en sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las consagradas en el artículo 2, 209, 87, 313, 338, 363 de la Constitución Política, Ley 124, modificada por la Ley 1551 2012, Ley 223 del 95, Ley 1067 de 2006, y considerando que el artículo 2 de la Constitución Política establece como los fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios de derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecten y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está en el servicio de intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.
que el artículo 282 de la Constitución Política señala a la autonomía de la cual gozan las entidades territoriales para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley, y en tal virtud pueden administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Que de conformidad con el artículo 313 de la Constitución Política es competencia de las consejeros municipales votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales, supeditado dicha competencia a lo estipulado en el artículo 338 del mismo texto constitucional. Que el artículo 338 de la Constitución Política establece que en tiempo de paz solamente el Congreso, las asambleas departamentales, los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases legales y las tarifas de los impuestos. Que el artículo 3 del constitucional establece que el sistema tributario se debe fundar en los principios de equidad, progresividad y eficiencia. Que el artículo 21 de la ley 124 modifica por el artículo 21 de la ley 551/2012 respecto a las funciones del alcalde con el Consejo refiere: primero, presentar los proyectos de acuerdo que fuese conveniente para la buena marcha del municipio. Que el artículo 32 de la ley 124 modificado el artículo 18 de la ley 551/2012 establece que además de las funciones que se señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los consejos las siguientes: 6. Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y libertades de conformidad con la ley. Que el artículo 139 de la ley 223 del 25, que en su literal B establece que los consejos municipales pueden adoptar las normas sobre administración, procedimientos y sanciones que rigen los tributos municipales. El artículo 58 del decreto 331 del 86 determina que los municipios pueden decretar exenciones de los impuestos municipales por un plazo limitado sin que exceda de 10 años de conformidad con los planes de desarrollo municipal. Que de acuerdo con la revisión por parte de la Secretaría de Hacienda del municipio de Granada Meta, presenta acuerdo no representa impacto negativo sobre el plan financiero del marco fiscal de mediano plazo en 25 al 35, y por el contrario permite una continuidad en la aplicación de los diferentes exenciones, exclusiones, exoneraciones y beneficios tributarios aprobados desde el año 2020 en el impuesto predial. Anteriormente expuesto en el Consejo de Granada Meta, acuerdo artículo primero, adiciones literal al artículo 50 del acuerdo 024/2020, el cual quedará así: las escuelas y colegios públicos del municipio de Granada Meta. Artículo segundo, modifíquese el parágrafo cuarto del artículo 50 del acuerdo 024 del 2020, el cual quedará así: parágrafo cuarto, las exenciones establecidas en el presente artículo son por el término de 5 años contado a partir del periodo fiscal siguiente a la sanción y publicación del presente acuerdo. Estas exenciones no incluyen el pago de las sobretasas. Artículo tercero, modifique el inciso primero del artículo 51 del acuerdo 024 del 24, que quedará así: artículo 51, exoneración del impuesto predial a las organizaciones sociales. Podrán ser objeto de exoneración de la obligación de pagar impuesto predial unificado de forma total o parcialmente por el término de 5 años contado a partir del periodo fiscal siguiente a la sanción y publicación del presente acuerdo de los siguientes inmuebles. Artículo cuarto, modifíquese el parágrafo primero del artículo 53 del acuerdo 24/20, de que local quedará así: parágrafo primero, para efectos de acceder a la exención se deberá tramitar dicha solicitud hasta el último día para pagar sin interés las solicitudes posteriores darán origen a la pérdida de exención por el año solicitado. La exención únicamente debe corresponder a la audiencia en curso. Artículo quinto, exención y publicación. Una vez aprobado el segundo debate, el presente proyecto de acuerdo debe cumplir los dispuestos de la ley 134, artículo 36, artículo sexto, remite copia del presente acuerdo, ley 134, artículo 76, ante el despacho de la gobernadora del Meta para su competencia, ley 124, artículo 82, artículo 21, literal A, numeral 7, este último modificado por la ley 151 del 2012, artículo 29. Artículo séptimo, vigencia. El presente acuerdo municipal surte efecto jurídico a partir de su debida publicación. Decreto ley 333 del 86, artículo 116, y ley 116 del 24, artículo 81. Da nuestro Consejo Municipal de Granada Meta, iniciativa del Consejo Ejecutivo Municipal, estudio de aprobación el 18 del mes de noviembre del año 25, con ejemplo que Alessandra Marbella, presidente del Consejo, Rubén Darío Garavito, secretario general. Señora vicepresidenta y señor ponente, proyecto de acuerdo y demás honorables concejales, está leído el proyecto de acuerdo por medio del cual se modifican unos artículos del acuerdo 024/20, Estatuto Tributario del municipio de Granada Meta, y se dictan otras disposiciones para poder continuar con el estudio pertinente. Gracias, secretario. Tiene la palabra el honorable concejal Kevin Ramos, ponente del proyecto. Muchas gracias, honorable concejal Merci Giné Morales Millán.
Iniciamos con este primer proyecto de acuerdo, por medio del cual se modifican los artículos del acuerdo 024 del 2020, Estatuto Tributario Municipio de Granada y se toman otras disposiciones. Voy a empezar a leer mi ponencia. Nos encontramos en el debate de un proyecto de acuerdo de iniciativa de la administración que merece una atención y en mi concepto nuestro análisis de nuestra postura. Este no es un proyecto meramente recaudatorio, es una herramienta de política social y economía que utiliza la facultad tributaria para fortalecer el tejido social y la economía local. Mi ponencia para este proyecto va más allá de los cambios técnicos en el estatuto tributario, sino que busca garantizar la continuidad de beneficios esenciales y establece un apoyo directo a la educación pública. 1. Compromiso con la educación pública y el bienestar social. El punto más destacado de la iniciativa es la adición del literal E al artículo 50 del acuerdo 024 de 2020, que incorpora a las escuelas y colegios públicos del municipio a la lista de predios exentos de impuesto predial unificado. Esto tiene un impacto social directo al eximir del impuesto predial a las instituciones educativas públicas, un acto de justicia social y un mensaje claro de que la educación es una prioridad administrativa. Este beneficio permite que los recursos que antes se destinaban a una obligación tributaria puedan ser usados en mantenimiento, mejoramiento, dotación de los centros educativos o en beneficio directo de nuestros estudiantes y docentes. También hay un fortalecimiento del tejido social. El proyecto también asegura la continuidad en ampliación de excepciones y exogeneraciones a otras entidades de gran valor social como las entidades religiosas y las organizaciones sin ánimo de lucro, apoyando así la labor que estas cumplen en el municipio. También encontramos ante una responsabilidad fiscal y compatibilidad presupuestal. El Consejo tiene la obligación de examinar el impacto fiscal de cualquier beneficio tributario, tal como lo exige la Ley 819 de 2003. En este aspecto la Administración cumple en materia de que es un impacto planificado. El certificado de impacto fiscal anexo confirma que la continuada ampliación de los beneficios es compatible en el marco fiscal a mediano plazo 2020-2035. Costo asumido. El costo fiscal total de las excepciones está estimado en 41.497.590. Ya fue contemplado en la programación inicial de las rentas del municipio y no se considera, según el análisis de impacto fiscal, un impacto negativo. Este enfoque demuestra que la administración ha sido previsiva, considerando esta inversión social como parte de la planificación financiera. Actividad económica, activación económica, la explotación de motivos. La exposición de motivos incluso señala que la extensión de los beneficios tributarios existentes constituye una medida eficaz de la activación de la economía local o un objetivo que compartimos y debemos respaldar. Solidez y constitución legal. El proyecto se enmarca en las competencias del Consejo, establecida en la Constitución de la Ley 136/94, para establecer y reformar tributos de conformidad con la ley. Además, se fundamenta en principios constitucionales esenciales para el sistema tributario, como la equidad, la progresividad y la eficiencia. Pero, honorables concejales, antes de eso tengo que hacer unas modificaciones dentro de esta misma ponencia. Tengo unas proposiciones de modificaciones de este proyecto de acuerdo. El proyecto de acuerdo en su artículo primero dice: adiciones el literal E al artículo 50 del acuerdo 024 del 2020, el cual quedará así: parágrafo 4. Las excepciones establecidas en el presente artículo, artículo primero, adiciones al literal E del artículo 50 del acuerdo 024 del 2024, el cual quedará así: literal E, las escuelas y los colegios públicos del municipio de Granada Meta. Artículo segundo, modifíquese el parágrafo 4 del artículo 50 del acuerdo 024 del 2020, el cual quedará así: parágrafo 4. Las excepciones establecidas en el presente artículo son por el término de 5 años contado a partir del periodo fiscal siguiente a la sanción y publicación del presente acuerdo. Estas excepciones no incluyen el pago de las sobretasas. Así está actualmente en la propuesta de la administración. El cambio que solicito a esta comisión para poder seguir, para dar ponencia positiva, es que quede de la siguiente manera: artículo segundo, modifíquese el parágrafo 4 del artículo 50 del acuerdo 024 de 2020, el cual quedará así: parágrafo 4. Las excepciones establecidas en el presente artículo
son por el término de 2 años contados a partir del periodo fiscal siguiente a la sanción y publicación del presente acuerdo. Esta excepción no incluye el pago de sobretasas. Entonces, para que por favor, vicepresidenta, me someta a votación esta proposición de que no sean 5 años sino 2 años. O sea, solo se cambia 5 años y se coloca 2 años en el parágrafo. Honorables concejales, se pone a consideración la proposición. Le solicito al secretario que por favor aclare la proposición. El presidente está solicitando que en el parágrafo cuarto del artículo segundo se cambie. El artículo segundo del proyecto que se modifique el parágrafo 4 del artículo 50 del acuerdo 024, que dice que por el término de 5 años sea por el término de 2 años, que es lo que le queda a esta administración municipal. Sí. Artículo segundo del proyecto de acuerdo, que en el parágrafo 4 que las excepciones establecidas en el presente artículo son por el término de 2 años contado a partir del periodo fiscal siguiente a la sanción y publicación del presente acuerdo. Estas excepciones no incluyen el pago sobre tasas. Aclarada la proposición, se abre la discusión, sigue en discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrada. ¿Cómo votan los honorables concejales? Merci, Nemorales Millán. Positivo. Kevin Alexander Ramos Bedoya. Positivo. Anel Riveros Borja. Positivo. Don Santiago Roa Londoño. Positivo. Juan Diego Poveda Gómez, ausente. Es aprobada la proposición del honorable concejal Kevin Alexander Ramos Bedoya por los 4 honorables concejales presentes del centro del concejal Juan Diego Poveda Gómez, de modificar en el texto del proyecto de acuerdo en el parágrafo 4 del artículo segundo el término de 5 años por el término de 2 años. Aprobada la proposición. Igualmente el artículo tercero, que dice modifique en el inciso primero del artículo 51 del acuerdo 24/2020, cual quedará así. Artículo 51. Exoneración de impuestos predial a organizaciones sociales. Podrán ser objeto de exoneración de la obligación de pagar impuesto predial unificado de forma total o parcialmente por el término de 5 años contado a partir del periodo fiscal siguiente a la sanción y publicación del presente acuerdo de los siguientes inmuebles. Este es como lo tiene la administración. Mi solicitud a esta comisión es que igualmente quede de la siguiente manera. Artículo tercero, modifique el inciso primero del artículo 51 del acuerdo 24, del cual quedará así. Artículo 51. Exoneración del impuesto predial a organizaciones sociales. Podrán ser objeto de exoneración de la obligación de pagar el impuesto predial unificado de forma total o parcialmente por el término de 2 años contados a partir del periodo fiscal siguiente a la sanción y publicación del presente acuerdo de los siguientes inmuebles. Para que por favor lo someta a votación, vicepresidenta. Se pone a consideración la proposición anteriormente mencionada por el honorable concejal Kevin Ramos, ponente del proyecto. Se abre la discusión, sigue en discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrada. ¿Cómo votan honorables concejales? Merci, Nemorales Millán. Positivo. Kevin Alexander Ramos Bedoya. Positivo. Anel Riveros Borja. Positivo. Don Santiago Roa Londoño. Positivo. Juan Diego Poveda Gómez, ausente. Es aprobada la proposición del concejal Kevin Ramos por los 4 honorables concejales presentes del centro del concejal Juan Diego Poveda Gómez, de modificar del artículo 53, donde aparece el artículo 51 del proyecto de acuerdo, el término de los 5 años y dejarlo solamente por 2 años. Aprobada la proposición, señora vicepresidenta. Muchas gracias. Dicho esto, este proyecto de acuerdo es un ejemplo de cómo la gestión tributaria puede ir más de la mano de la política social, garantizando la estabilidad y el desarrollo de entidades que necesitan a la comunidad religiosa, social y económicas, y además siendo un beneficio crucial a escuelas y colegios públicos. Por las razones expuestas y teniendo en cuenta que la medida está respaldada por la debida justificación constitucional y legal y análisis del impacto fiscal favorable planificado por lo anterior y surtido los cambios propuestos por el ponente, mi ponencia es positiva a este proyecto de acuerdo. Si no hay más consideraciones de concejales, por favor, vicepresidenta, para que lo someta a votación. Honorables concejales, estamos en el punto de las intervenciones. ¿Algún concejal tiene algo que agregar a esta discusión? Como no hay más intervenciones, se le pregunta a los secretarios si desean aportar algo en este punto. Manifestando las secretarias que no tienen nada que apuntar, se somete a votación
el proyecto de acuerdo. Se abre la discusión, sigue en discusión. Por favor, secretario, me lee el nombre del proyecto tal cual como aparece en el proyecto presentado. El proyecto de acuerdo con sus modificaciones realizadas y aprobadas, por medio del cual se modifican unos artículos del acuerdo 024 de 2020, Estatuto Tributario del Municipio de Granada Meta, y se editan otras disposiciones. Gracias, secretario. Entonces se abre la discusión, sigue en discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrada. ¿Cómo votan los honorables concejales? Merci, nombre de Millán. Positivo. Kevin Alexander Ramos Bedoya. Positivo. Admer Rivero Borja. Positivo. Don Santiago Rolondoño. Positivo. Juan Diego Poveda Gómez. Ausente. Es aprobado el proyecto de acuerdo con comunicaciones realizadas por los 4 honorables concejales presentes del recinto central del concejal Juan Diego Poveda Gómez. ¿Quieren, honorables concejales, que este proyecto pase a segundo debate en plenaria? Merci, nombre de Millán. Sí quiero. Kevin Alexander Ramos Bedoya. Sí quiero. Admer Rivero Borja. Sí quiero. Don Santiago Rolondoño. Sí quiero. Juan Diego Poveda Gómez, ausente. Sí quieren los 4 honorables concejales que votaron positivo el proyecto de acuerdo central del concejal Juan Diego Poveda Gómez. Siguiente punto, señor secretario. Ya, acabamos el punto. Cuarto. Estudio en primer debate del proyecto de acuerdo por medio del cual se conceden de manera transitoria beneficios tributarios respecto a las obligaciones en mora a los contribuyentes del impuesto predial unificado de industria y comercio, avisos y tableros en el municipio de Granada Meta, por entrada del honorable concejal Kevin Alexander Ramos Bedoya. Por favor, secretario, hagamos un llamado a lista de este debate. Otro punto. Para ver si Yediné Morales Millán, ausente. Kevin Alexander Ramos Bedoya. Presente. Ana Rivero Borja. Presente. Don Santiago Rolondoño, ausente. Juan Diego Poveda Gómez, ausente. Hay quórum deliberatorio de la comisión, por ende pues le tenemos que dar la deliberación para que someta a consideración de este proyecto de acuerdo. Por favor, señor secretario, haga lectura del proyecto de acuerdo. Pere, como yo soy ponente, le toca a mí. No, concejal Adme, para que vaya practicando la presidencia, por favor, presida, porque soy ponente de este proyecto de acuerdo. Señor secretario, por favor, lee el proyecto de acuerdo, ser amable. Vamos a hacer lectura del proyecto de acuerdo por medio del cual se conceden de manera transitoria beneficios tributarios respecto a las obligaciones en mora a los contribuyentes del impuesto predial unificado de industria y comercio, aviso del municipio de Granada Meta, el Consejo Municipal de Granada Meta, en sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente la consagrada en el artículo 2, 2098, 87, 13, 13, 38, 13, de la Constitución Política, Ley 134, modificada por la Ley 1552, 2012, Ley 223 del 95, Ley 1066 del 2006, y considerando que el artículo 2 de la Constitución Política establece como fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todas las decisiones en los que afecten y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Que el artículo 201 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y desarrolla conjuntamente los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Que el artículo 8 de la Constitución Política señala la autonomía de la cual gozan las entidades territoriales para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley, y en tal virtud pueden administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Que de conformidad con el artículo 13 de la Constitución Política es competencia de los consejos municipales votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales, supeditando dicha competencia a lo estipulado en el artículo 368 del mismo texto constitucional.
que el artículo 338 de la Constitución Política establece que en el tiempo de paz solamente el Congreso, la Asamblea de Partes y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, la ordenanza y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gradables y las tarifas de los impuestos. Que el artículo 33 de la Constitución Política establece que el sistema tributario se debe fundar en los principios de equidad, progresividad y eficiencia. Que el artículo 21 de la ley 124 modificado por el artículo 29 de la ley 1551 del 2012 respecto a las funciones del alcalde con el Consejo refiere: primero, presentar los proyectos de acuerdo con función conveniente para la buena marcha del municipio. Que el artículo 32 de la ley 124 modificado por el artículo 18 de la ley 1551 establece que además de las funciones que se señalen en la Constitución y la ley, son atribuciones de los consejos las siguientes: 6. Establecer, reformar o eliminar tributo, contribución, impuestos y dotarse de conformidad con la ley. Que el artículo 129 de la ley 123-95 literal B establece que los consejos municipales pueden adoptar las normas sobre administración, procedimiento y sanciones que rigen los tributos municipales. Que el artículo 1 de la ley 10 de 2006 ordenó que los servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones a favor del tesoro público deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna con el fin de obtener liquidez para el tesoro público. Que es necesario otorgar algunos beneficios transitorios sobre un porcentaje de intereses de mora de impuesto unificado y sanciones e intereses del impuesto de industria y comercio como mecanismo que ayude a acelerar la recuperación de los diferentes sectores de la economía local que afrontan el impacto económico negativo por los de pandemia COVID-19, orden y seguridad pública, económico, social y ambiental que en la actualidad atraviesa la región. Que de acuerdo con la revisión por parte de la Secretaría de Hacienda del municipio de Granada Meta, el presente acuerdo no representa impactos negativos sobre el plan financiero del marco fiscal mediano plazo de 25-2034 y por el contrario contribuye a una medida eficaz para la activación de la economía local. Invito naturalmente después de la Academia Municipal de Granada Meta acuerda: artículo primero, tasa de interés normal, moratorio y transitorio. Los contribuyentes del impuesto predial unificado, impuesto de industria y comercio, servicios de en la jurisdicción del municipio de Granada Meta accederán a los siguientes beneficios en relación con los impuestos pendientes de pago a la entrada en vigor del presente acuerdo con las siguientes condiciones: impuesto predial unificado para las obligaciones tributarias que se paguen totalmente o por vigencia completa hasta el último día de diciembre, es decir, al 31 de diciembre de 2025, la tasa de interés de mora será equivalente al 10% de la tasa de interés establecida en el artículo 375 del Estatuto Tributario Nacional. Impuestos de industria y comercio y complementarios para las obligaciones tributarias que se paguen totalmente o por vigencia completa hasta el último día hábil de diciembre, es decir, del 31 de diciembre de 2025, la tasa de interés de mora será equivalente al 10% de la tasa de interés establecida en el artículo 635 del Estatuto Tributario Nacional, y de igual manera a una reducción de las sanciones en un 90% con exclusión de la sanción mínima. Parágrafo primero, los beneficios tributarios no aplican para pagos parciales o la suscripción de acuerdos o facilidades de pago. Parágrafo segundo, los beneficios tributarios temporales no aplican para agentes de retención de impuestos de industria y comercio. Parágrafo tercero, este beneficio transitorio aplica para obligaciones determinadas en actos administrativos en firme, títulos ejecutivos posibles de cobro y obligaciones en proceso de cobro, para obligaciones por respecto de las cuales no se han iniciado procesos de determinación, contribuyentes a omisos para las obligaciones en proceso de determinación oficial en sede administrativa, aforo, revisión, corrección, reconsideración o en sede judicial, nulidad y restablecimiento del derecho. Parágrafo cuarto, los contribuyentes omisos del impuesto de industria y comercio para acceder a los beneficios temporales deben presentar la declaración con pago para acceder a los beneficios tributarios temporales. Parágrafo 5, este beneficio transitorio se extiende a quienes tengan facilidades de pago vigentes aplicables sobre el saldo pendiente por pagar. Parágrafo 6, beneficio aplicable a sanciones se otorga sin perjuicio del cálculo o liquidación de la sanción mínima establecida en el acuerdo tributario municipal vigente. Parágrafo 7, este beneficio transitorio no aplica para los intereses de mora de la sobretasa con destino a la Corporación Autónoma Regional Cormacarena y los intereses de mora de la sobretasa bomberil, intereses de mora recaudados a los lotes e impuestos alumbrado público que se calcula sobre el valor liquidado del impuesto predial unificado. Artículo segundo, sanción y publicación. Una vez aprobado el segundo debate, el presente proyecto de acuerdo de ese cumplimiento del dispuesto en la ley 136-94, artículo 36, artículo 3, remite copia del presente de acuerdo de la ley 134, artículo 36, ante el despacho de la gobernadora del Meta para lo de su competencia, ley 124, artículo 82, artículo 21, literal A, numeral 7, este último ubicado por la ley 59.012, artículo 29, artículo 4, vigencia, presente acuerdo municipal surte efectos jurídicos a partir de su día de publicación de la ley 333 del 86, artículo 116 y ley 124, artículo 81. De la consumir la meta de iniciativa del Ejecutivo Municipal para su estudio y aprobación el 18 del mes de noviembre del año 2025, como dice que publica y cúmplase, que viene Alexander Roma Bella, presidente del Consejo, Rubén Darío Garavito, secretario general. Honorable concejal Admer Ríos Borja, quien está presidiendo en este momento la comisión, por ser el primero en la lista y no estar
la vicepresidenta y el presidente es el ponente. Está leído el proyecto de acuerdo en su totalidad para poder continuar con el estudio pertinente. Tiene la palabra el concejal ponente. Muchas gracias, señor presidente, tanto en este ante la comisión como en el año 2026. Este es un proyecto que yo quiero que dejarla bien explicadita a las secretarias, porque yo sé que lo van a usar la oposición de esta mesa directiva para tratar de desinformar a la gente, y por eso me toman tiempo, y yo sé que esta tarde que estamos cansados, pero quiero dejar estas salvedades. Primero, voy a darle lectura a mi ponencia, para por favor medios aliste la imagen del cuadro primero. Por medio del cual se concede de manera transitoria beneficios tributarios respecto a obligaciones de mora. Introducción. El deber de acatamiento jurisprudencial. Honorables corporaciones, este presente proyecto de acuerdo que busca conceder beneficios tributarios respecto a las obligaciones de mora adolece un vicio de inconstitucionalidad insuperable y ya juzgado. La medida propuesta, aunque denominada beneficio tributario, constituye en realidad una amnistía tributaria, y pasaré a demostrarlo a continuación. Una figura que está expresamente prohibida por los consejos municipales por mandato constitucional y precedente jurisprudencial vinculante. Aprobar este proyecto sería garantizar una posterior nulidad e inexequibilidad por parte de la justicia del contencioso administrativo, tal como ocurrió con un acuerdo idéntico en el municipio del Valle del Cauca. Hay un fundamento jurídico central, que hay una ausencia de competencia constitucional de este Consejo Municipal. El núcleo de la oposición se encuentra en el artículo 294 de la Constitución Política y en la interpretación que hizo el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la sentencia de erradicación 76-001-2333-000-2019-00157-00 del 16 de mayo del 2019. Que hay una prohibición constitucional. El artículo 294 de la Constitución Política establece de manera clara la reserva legal en materia tributaria territorial. La ley no podrá conceder excepciones ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales. B. Distinción jurisprudencial, que es amnistía versus excepción. El Tribunal Administrativo, al revisar el acuerdo 458 del 2009, cuyo objeto era reducir intereses sobre obligaciones adeudadas, estableció la diferencia técnica que nos compete. Una cosa es una excepción o beneficio, que es como se llama este acuerdo, donde opera antes de que la obligación se configure o sea exigible, afectando la determinación de la carga tributaria, por ejemplo un pronto pago. Los consejos tienen competencia para legislar sobre las excepciones o beneficios dentro de los límites de la ley. Pero otra cosa es una amnistía tributaria, que opera después de la configuración y exigibilidad de la obligación, como un evento extinto de esta, por ejemplo, la condonación de intereses o sanciones. La sentencia fue contundente al clasificar la medida adoptada, al condonar el pago en ese municipio del Valle del Cauca, donde condona el pago de un porcentaje del 90 al 60% de la tasa de intereses sobre impuestos de vigencia ya causadas. El acuerdo está otorgando una amnistía tributaria. Esta competencia privativa de los municipios para fijar excepciones no se traslada al ámbito de las amnistías tributarias. El tribunal concluyó que las entidades territoriales no pueden establecer amnistías tributarias, ya que solo el legislador nacional, o en este caso el Congreso, está facultado para determinar la situación excepcional que amerite su adopción. Es la declaratoria de inexequibilidad. A causa de esta extralimitación de funciones del Consejo de este municipio, en esta sentencia, el Tribunal del Valle del Cauca resuelve declarar inexequible parcialmente el artículo 5 de este acuerdo 458 del 23 de enero del 2019 del Consejo de Cali sobre los apartes que establecen la reducción transitoria de la tasa de interés moratorio. Entonces aquí es donde quiero, por favor, medios, que me ponga el cuadro, que vamos a hacer un análisis técnico del proyecto de acuerdo de repetición del vicio. El proyecto de acuerdo en discusión incurre en el mismo vicio de incompetencia que lleva la declaratoria de inexequibilidad en el presente judicial. Entonces, para dejarle... ¿Qué? ¿Lo cortaron? ¿Qué está grabando el audio?
¿Reiniciamos el vaino o qué? Bueno, ¿pero usted lo proyecta ahí o qué? Ah, listo, es que yo lo quería que lo miraran mis doctores acá. Bueno, entonces, doctora, hay un cuadro, igual les voy a pasar a finalizar esto la ponencia. Hay un cuadro donde yo que lo voy a hacer, le voy a comparar la sentencia, que igual se la va a compartir, del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con el acuerdo que ustedes nos están pasando y por qué coinciden. Primero, en el objeto material de condonación. La sentencia del tribunal dice que es interés moratorio. El acuerdo buscaba reducir transitoriamente la tasa de intereses moratorios aplicable a las obligaciones por impuestos adeudados. El proyecto de acuerdo que ustedes nos pasan busca conservar beneficios respecto a obligaciones de mora que incluyen reducción de intereses y sanciones, como es habitual en estos proyectos. Conclusión de similitud: ambos tienen como núcleo la condonación de intereses de mora, el cual es componente de la obligación tributaria ya causada y solidada. Está un momento de aplicación del beneficio. Según el tribunal, este beneficio o esta obligación es a impuestos adeudados que están sobre deudas ya causadas, exigibles de vigencias pasadas, y en ustedes están en obligaciones en mora, deudas que ya vencieron y están pendientes de pago. En conclusión, la similitud entre los dos es que ambos operan de manera retroactiva o extintiva, es decir, sobre el incumplimiento ya ocurrido, como amnistías tributarias, no como excepciones que son beneficios preventivos. Naturaleza jurídica del vicio. El tribunal concluyó que se configuraba una amnistía tributaria, un asunto que es de reserva legal del Congreso y no competencia de los consejos. El acuerdo que ustedes nos pasan, al operar sobre la mora, el proyecto repite la figura de amnistía tributaria, invadiendo la misma órbita de competencia que el tribunal declaró ilegal. En conclusión, la incompetencia constitucional del Consejo para otorgar amnistías tributarias es el vicio esencial recurrente en ambos casos. Referencia a la ley habilitante. El acuerdo 458 invocó la ley 11943 del 2018, que era la anterior ley de financiamiento, y la exposición de motivos de este acuerdo invoca la autonomía territorial del artículo 287, el Estatuto Tributario y la Ley 1066 del 2006, que es gestión de cartera. En el caso del acuerdo 458, la invocación de una ley nacional fue insuficiente para dotar de competencia al Consejo. En el caso del proyecto de acuerdo que estamos discutiendo, la simple invocación de la autonomía territorial es legalmente insuficiente para justificar una amnistía. Y en la implicación práctica, la norma aprobada, en este caso la del Consejo de Cali, fue declarada inasequible, resultando en la pérdida de tiempo, esfuerzo administrativo y el cese de los beneficios concedidos. Y en el Consejo de Granada, la aprobación de este proyecto resultaría en un acto administrativo nulo de pleno derecho por extralimitación de funciones al artículo 249 del CEPACA, garantizando una nueva anulación judicial. En comparación, ambas implican un ejercicio ineficaz de nula función normativa del Consejo, pues se busca regular un asunto que está fuera de la órbita de su competencia. El proyecto, al igual que el acuerdo anulado, se aplica a deudores que ya incumplieron su obligación fiscal. Por lo tanto, no se trata de una excepción, que son incentivos para un cumplimiento futuro, sino de una condonación sobre una obligación ya exigible, un acto que está dado por la Constitución para los consejos. Honorable corporación, la responsabilidad de este consejo es defender la legalidad de los actos administrativos que expide. 1. Implicación de la sentencia. La sentencia 76001-2333-000-2019-0567-0
Es un precedente jurídico directo y relevante que nos obliga a reconocer que no tenemos la facultad constitucional para expedir esta norma. 2. Principio de eficacia. Aprobar un proyecto que está destinado a ser anulado es un acto contrario a los principios de eficacia y economía que rigen la función administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, generando expectativas fallidas en los ciudadanos y un desgaste institucional. Dicho esto, honorables secretarias, y en medida que existe una sentencia, un antecedente jurisprudencial, que también se los quería mostrar ahí, Juan, para que lo pongamos igual, para que la gente lo vea en la retransmisión que usted va a subir finalizada esta sesión. Les anexo, honorable secretaria jurídica, la sentencia que fue confirmada en segunda instancia por el Consejo de Estado. Sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca de una verificación o una validación de un proyecto de acuerdo del 2019. ¿Qué declaró? Y se lo voy a leer textual, señora secretaria. ¿El número de qué? 76001. Igual aquí apenas acabamos se la paso, doctora. 76001-2333-000 2019 0015700. ¿Qué resolvió? ¿Qué resolvió este tribunal frente a esto? Resolver. Primero, declarar la inexequibilidad parcial del artículo 5 de ese acuerdo del 458 del 23 de enero del 2019 expedido por el Consejo de Cali por los motivos expuestos en la parte considerativa y la parte que se subraya en la continuación. Artículo 5, este fue el que declaró inexequible, doctora. Reducción transitoria de la tasa de interés moratoria para obligaciones de impuestos. Desde la vigencia del presente acuerdo y hasta el 31 de octubre del 2019, la tasa de interés moratorio aplicable a obligaciones por impuestos adecuados al ente territorial establecida en el artículo 33 del acuerdo 434 del 2017 sobre la vigente para efectos del momento, el pago reducirá así: A, en un 90% cancelando la totalidad del capital adeudado desde la vigencia presentada del acuerdo hasta el 30 de junio del 2019. Ustedes también nos están pidiendo, señoras secretarias, que sea el 90%. B, un 60% si el pago realiza el 1 de julio hasta el 31 de octubre del 2019. Esto fue lo que, ahí ya igual se la pasaron, señora secretaria, para que usted haga el estudio. La sentencia del tribunal que declaró inexequible un artículo de un acuerdo que nos está pidiendo que les pidió lo mismo que ustedes nos están pidiendo hoy, y que ya quedó claro de que no se puede, no es competencia de este consejo decir esto. Estando esto, señor ponente, señor presidente encargado de la comisión, con base en la anterior considerando las justificaciones puestas del proyecto de acuerdo, mi ponencia es negativa a este proyecto de acuerdo, con el fin de respetar el ordenamiento jurídico y el principio de legalidad. Entonces, ¿la secretaria quiere intervenir? ¿Algún concejal? Bueno, como hay concejales, los dos, bueno, se pone en consideración, se da la discusión, anuncio que queda cerrado como otros honorables concejales. Pido la palabra, presidente. Tiene la palabra. Como no hay más intervención de concejales ni las secretarias frente a esta ponencia, como no hay más intervenciones, le solicito, señor presidente, que someta a consideración el proyecto de acuerdo. ¿Cómo se llama, secretario? Textual, por favor.
Proyecto de acuerdo por medio del cual se conceden de manera transitoria beneficios tributarios respecto a las obligaciones en mora a los contribuyentes del impuesto predial unificado de industria y comercio y su tablero del municipio de Granada Meta. Para que, por favor, señor presidente, someta el proyecto a consideración. Bueno, se pone en consideración, se abre la discusión, anuncio que queda cerrado. ¿Cómo otros honorables concejales? Merci, Nemorel de Millán. Ausente. Kevin Alexander Ramos Bedoya. Kevin Alexander Ramos Bedoya. Negativo. Amén Rivero Borja. Negativo. Juan Santiago Real Londoño. Ausente. Juan Diego Poveda Gómez. Ausente. Señor presidente, 2 votos negativos de los honorables concejales Kevin Alexander Ramos Bedoya, Amén Rivero Borja, y ausente los concejales Merci, Nemorel de Millán, Juan Santiago Londoño y Juan Diego Poveda Gómez. No hay quórum decisorio pues para poder aprobar este proyecto de acuerdo. Muchas gracias, señor secretario. Pido la palabra al presidente. Tiene la palabra. Debido que no hay quórum, que a los concejales se les citó de manera, desde Secretaría, de manera oficial a través de los medios disponibles, se les llamó también de manera individual, y que en ese entonces no hay quórum para tomar esta decisión, pues no fue aprobado este proyecto de acuerdo. Entonces, por favor, en este primer debate, entonces por favor, secretario, le solicito que pueda seguir con el orden del día. Quinto, estudio en primer debate del proyecto de acuerdo por medio del cual se realiza una modificación, adición mayor o recaudo por concepto de recursos para aseguramiento del régimen subsidiado, Sistema General de Seguridad Social en Salud, Fondo Local de Salud, al presupuesto de transferencia fiscal por entrable concejal Kevin Alexander Ramos Bedoya. Muchas gracias, señor secretario. Como soy ponente de este proyecto de acuerdo, le solicito a la primera vicepresidenta, a la vicepresidenta de la comisión, que por favor presida este punto. Y por favor le solicitemos al secretario que dé lectura al proyecto de acuerdo. Secretario, para que por favor dé lectura al proyecto de acuerdo tal como lo manifiesta el ponente del proyecto. Gracias. Vamos a hacer lectura del proyecto de acuerdo número 25 por medio del cual se realiza una modificación, adición mayor recaudo por concepto de recursos para el aseguramiento de régimen subsidiado, Sistema General de Seguridad Social en Salud, Fondo Local de Salud, al presupuesto de la transferencia fiscal. El alcalde del municipal de Granada Meta, en usos de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial a las que confieren el artículo 3 de la Constitución Política de Colombia, artículo 21 de la ley 124, artículos 13 y 80 del decreto 111 del 96, ley 715 del 2001, ley 1177 del 2007, artículo 29 de la ley 1552 y este acuerdo número 72 de 2015, estatuto personal del municipio de Granada Meta, y considerando que mediante acuerdo sobre el 27 de mayo 24 se adoptó el plan de desarrollo territorial de Granada Meta, Granada Visión Regional 24-27, que mediante decreto 699 del 10 de diciembre de 24 se dio por parte del señor alcalde el presupuesto anual general del municipio de Granada Meta de renta, ingresos y recursos de capital, y se apropian los gastos de funcionamiento, inversión y servicios de la deuda para la agencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2025, y se dictan otras disposiciones. Que el Ejecutivo Municipalmente decreto 711 del 19 de diciembre de 24 liquidó el presupuesto para la agencia fiscal 25, tal como lo establece el artículo 57 del decreto 111.036 en concordancia con el artículo 85 del acuerdo 032-2015, por medio del cual se expide el estatuto orgánico del municipio. El artículo 43 del 715 el artículo 4715 establece que es responsabilidad de las entidades territoriales garantizar la continuidad de la afiliación a régimen subsidiado de salud de su población. El artículo 44 de la ley 715 define las competencias de los municipios en el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud, que en cumplimiento del artículo 44 de la ley 715 el municipio debe ejercer en su jurisdicción la vigilancia y el control del aseguramiento en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, financiar y financiar la afiliación al régimen subsidiado de la población pobre y vulnerable, y ejecutar eficientemente los recursos destinados a tal fin, identificar a la población pobre y vulnerable en su jurisdicción y seleccionar a los beneficiarios del régimen subsidiado atendiendo las disposiciones que regula la materia. Que el artículo 221 de la ley 100 del 93 establece que los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía para cofinanciar con las entes territoriales
los subsidios a los afiliados según las normas de régimen subsidiado, que el artículo 50 de la ley 7/2001 establece que los recursos de cofinanciación de la nación destinados a la atención en salud a la población pobre mediante subsidios a la demanda deberán distribuirse entre entes territoriales de acuerdo con las necesidades de cofinanciación de la afiliación alcanzada en la vigencia anterior, una vez descontados los recursos del sistema de participación en salud y los recursos propios destinados a financiar la continuidad de cobertura, que es responsabilidad exclusiva del Estado colombiano representado a nivel territorial por las autoridades municipales de los mismos, garantizar el derecho a la salud de sus habitantes mediante la operación del Sistema General de Seguridad Social en Salud. En ese sentido, deberá entenderse que la atención en salud de la población del territorio nacional que cumple con las características de pobreza y vulnerabilidad continúa siendo responsabilidad del Estado en cabeza de sus entes territoriales competentes, que de acuerdo con lo contemplado en la ley 1122 de 2007 y bajo la coordinación de la nación, los municipios, distritos y departamentos deberán lograr el aseguramiento de la totalidad de los colombianos, bien sea mediante la afiliación del régimen contributivo o del régimen subsidiado en salud, que mediante la ley 1438/2011 del 15 de enero de 2011 se reforma el sistema de seguridad social en salud, definido en el capítulo del artículo 29 de la administración del régimen subsidiado a cargo de los entes tutelares, mediante el seguimiento y control del aseguramiento de los afiliados dentro de la jurisdicción, garantizando el acceso oportuno y de calidad al plan de beneficios, que mediante la ley 1478/2011 establece que el Ministerio de Salud y Protección Social gira directamente a nombre de las entidades tutelares la unidad de pago por captación a las entidades promotoras de salud, o podrá hacer pagos directos a las instituciones prestadoras de salud con fundamentos en el instrumento jurídico definido por Gobierno Nacional, que mediante el decreto 971 del 2011 el Gobierno Nacional define el instrumento jurídico y técnico a través del cual el Ministerio de Salud y Protección Social girará los recursos del régimen subsidiado a las entidades promotoras de salud y establece medidas para agilizar el flujo de los recursos entre EPS e IPS, que en el artículo 2 del decreto 971 del 2011 establece que las personas que a 31 de marzo de 2011 estén afiliados al régimen subsidiado mantendrán su afiliación mientras cumplan las condiciones para ser beneficiarios del subsidio en salud, independiente de la modalidad de ejecución de los recursos. Es de entender que la condición anterior implica iniciar la continuidad del régimen subsidiado con el número de afiliados con que cuenta el municipio en la BDU con corte del 31 de diciembre de 2025, así como establecer las EPSS operantes en el municipio, la apropiación de los recursos propios del Sistema General de Participación EP, continuidad asignado por COMPES y FOSIGA, continuidad de este último asignado por parte del Departamento para la Prosperidad Social, que de acuerdo a la matriz de continuidad monto estimado de recursos RS 2025 emitida en septiembre de 2025 por el Ministerio de Salud y Protección Social arroja un valor diferente al estimado para garantizar el plan obligatorio de salud unificado, que para garantizar la continuidad de la afiliación del régimen subsidiado es necesario adicionar recursos por el valor de 4.646.024.216 pesos con 91 centavos, moneda corriente, que lo anterior implica realizar un ajuste de adición que financiará la continuidad de la afiliación del régimen subsidiado según la siguiente discriminación que se realiza por fuentes. Denominación fuente, apropiación, recursos ADRES, Supersalud 0.4% SF 123307, Sistema General de Seguridad Social en Salud, otros recursos administrativos administrados por el ADRES 10.414.047, recursos ADRES, cofinanciación PC régimen subsidiado 123307, Sistema General de Seguridad Social en Salud, otros recursos administrativos por ADRES 2.828 millones de pesos, derechos por la explotación, juegos de suerte y azar de rifas, recursos Departamento para Aseguramiento PDSS 123308, Sistema General de Seguridad Social en Salud, recursos de entidades territoriales 1.221.477.82,81, derechos por la explotación, juegos de suerte y azar de rifas EPMSSF 75% 2.28, derechos por la explotación de juegos de suerte y azar 116.131.787, valor total recursos de situación de fondos 3.424.543.44, valor total recursos con situación de fondos 1.221.477.81, valor total 4.646.94.91, que el artículo 28º del decreto 711 del 99/2024, por el cual se establece el decreto de liquidación del presupuesto de renta de ingresos, recursos de capital y aprobaciones para gastos de inversión del municipio de Granada Meta para la vigencia fiscal del 2025, y se dictan otras disposiciones. Se entiende por gasto público social aquel cuyo objetivo es la solución de necesidades básicas y satisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, de agua potable y vivienda, y las tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población y programadas en la inversión.
que mediante acta 02425 el CONFIS autorizó efectuar la adición de recursos en mérito de los puestos de acuerdo artículo primero. Adicional al presupuesto de renta, ingresos y recursos de capital de la actual vigencia fiscal con base en los desconsiderandos la suma de 4.646.024.216 pesos con 91 centavos moneda corriente, de acuerdo con la siguiente distribución presupuestal: dependencia, Fondo Local de Salud, cuenta, nombre, valor, adiciones: 1, ingresos 4.646.024.16,91, 1.1 ingresos con el mismo valor, 1.105 con el mismo valor. Artículo segundo, adicional al presupuesto de gastos de inversión de la actual vigencia fiscal, teniendo en cuenta el artículo anterior la suma de 4.646.024.216 pesos con 91 centavos moneda corriente, de acuerdo con la siguiente distribución presupuestal: adición, denominación, apropiación, total presupuesto de gastos de inversión 4.646.024.46,91, catálogo programático de inversión, sector, programa, código de denominación, apropiación 19, salud y protección social, código 1906, aseguramiento y prestación integral de servicios de salud 4.046.024.216,91, valor total gasto de inversión 2026 4.056.024.25,91. Artículo tercero, envíese copia del presente acuerdo a la Secretaría Jurídica de la Gobernación del Departamento por el control de legalidad, a las respectivas secretarías que conforman la estructura de organización del municipio y a las demás entidades que lo soliciten para su competencia. Artículo 4, presente acuerdo a partir de la fecha de su formación y publicación comunicación cumplece en el Consejo Municipal de Granada, iniciativa del Ejecutivo Municipal para su estudio y aprobación al 18 de noviembre del año 2025. Kevin Ramos, presidente del Consejo, René Garavito, secretario general. Señor presidente, vicepresidenta, ponente del proyecto de acuerdo y demás honorables concejales, estaría el proyecto de acuerdo por medio del cual se realiza una modificación, adición mayor recaudo por concepto de recuperar recursos para aseguramiento de régimen subsidiario de manera de seguridad social en salud, Fondo Local de Salud, al presupuesto de la autoridad fiscal en toda su totalidad, y para que puedan continuar con el estudio pertinente. Gracias, secretario. Tiene la palabra el concejal Kevin Ramos. Muchas gracias. Voy a pasar a lectura a la ponencia de este proyecto de acuerdo por medio del cual se hace una modificación de adición de mayor recaudo por concepto de recursos para aseguramiento del régimen subsidiado Sistema General de Seguridad Social en Salud, Fondo Local de Salud, al presupuesto de la actual vigencia fiscal. Este estudio no se basó básicamente únicamente en la exposición de motivos, sino en el riguroso y complejo acervo documental que lo sustenta, garantizando la legalidad, la oportunidad y la viabilidad financiera de la adición. En la revisión de la documentación del proyecto de acuerdo, la Administración Municipal ha cumplido con la presentación de los requisitos exigidos por el Estatuto Orgánico de Presupuesto, Acuerdo 032 de 2015 y la normativa orgánica de la Ley 715 del 2001 y 1176 del 2007. Fundamento legal del gasto: la adición del presupuesto de ingresos y el consecuente gasto de inversión está claramente identificados y equilibrados en el monto de 4.646.024.024.216 pesos. La igualdad entre ingresos y gastos demuestra el balance fiscal requerido para este tipo de modificaciones. Hay un aval de la autoridad fiscal, en este caso el CONFIS. El proceso cuenta con el acta del Comité de Asuntos Fiscales CONFIS, la cual autorizó la adición de recursos. Este es un requisito indispensable para mostrar análisis y viabilidad interna del Ejecutivo. Viabilidad de inversión: se han anexado las certificaciones de viabilidad de proyectos por fin bien hechas de planeación, lo que confirma que los recursos destinados a proyectos que están enmarcados dentro del Plan de Desarrollo Granada Visión Regional 2024-2027 en el sector salud y protección social. Cumplimiento del fiscal riguroso. La presentación del certificado de impacto fiscal y actualización del plan financiero aseguran a esta corporación que la visión no solo tiene una fuente de financiación como ADR de recursos departamentales, sino que también es sostenible en el marco macroeconómico y fiscal del municipio para la vigencia 2025. Acá en el marco fiscal se presentaba un error de transcripción en la página 2, error que fue subsanado por la administración a través de un oficio que se radicó en la Secretaría del Consejo Municipal y que fue incorporado al expediente de este proyecto de acuerdo. Trazabilidad de la fuente de recaudo: los documentos detallan que se trata de un mayor recaudo, ingresos no tributarios, por concepto de aseguramiento del régimen subsidiado, lo cual proviene de asignaciones como ADRES, único pago por capitación UPC y giros del Departamento del Meta, según lo establecido por el Ministerio de Salud. El presente proyecto de acuerdo presentado por la administración es, a mi parecer, de vital importancia para garantizar la continuidad y fortalecimiento del sistema de seguridad social en salud en nuestro municipio. El objetivo fundamental es ajustar el presupuesto a la asignación efectiva de recursos y permitir que la administración cumpla
con el pago a las EPS para poder garantizar el servicio de salud en todos los granadinos. Marco legal y constitucional. La iniciativa se fundamenta en principios constitucionales y legales que respaldan la autonomía territorial y prioridad del gasto social. El artículo 366 de la Constitución Política establece que la solución de las necesidades insatisfechas de salud es un objetivo fundamental de la actividad estatal y el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. Competencia municipal. Corresponde al municipio, de acuerdo con la Ley 715 del 2001, garantizar la continuidad de la afiliación al régimen subsidiado de salud de su población y ejecutar eficientemente los recursos destinados a tal fin. Facultad del Consejo. La medición presupuestal se presenta al Honorable Consejo conforme al artículo 80 del Decreto 111 del 96 y se enmarca en la facultad del Consejo para dictar normas de presupuesto y expedir presupuestos de renta y gastos. Garantía del derecho a la salud. Es responsabilidad del Estado a través de las autoridades municipales garantizar el derecho a la salud de sus habitantes mediante operación del Sistema General de Seguridad Social en salud. Destinación específica de recursos. La adición de 4.645.024.116 millones están destinadas a garantizar la continuidad de la afiliación del régimen subsidiado y se enmarca en el Plan de Desarrollo Granada 24-27, específicamente el sector salud y protección social. Los recursos provienen de la siguiente fuente, lo que demuestran un soporte real para la adición de recursos. Recursos ADRES Supersalud 0.4% de CSF, 10.414.547. Denominación de fuente, recurso ADRES cofinanciación UPC régimen subsidiado, 2.898 millones de pesos. Derechos por la explotación, juegos de suerte, azar de rifas y recursos del departamento para aseguramiento, 1.221.477.832 millones de pesos. Derechos por la explotación, juegos de suerte y azar de rifas, EPMSSF F75%, 516.142.797, para un valor total de 4.646.024.216 millones de pesos. En total el monto total se divide en recursos en situación de fondos, que son recursos que no pasan por las cuentas del municipio, por un valor de 3.424.544 millones de pesos, y recursos con situación de fondos, que son recursos que llegan a la cuenta del municipio, pero que deben ser girados a las CPS del municipio de Granada por un valor de 1.221.437.872 millones de pesos. La adición presupuestaria es necesaria y oportuna, pues ajusta el presupuesto del Fondo Local de Salud al valor de los recursos para el aseguramiento del régimen subsidiado según lo dispuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social y ADRES. Esto garantiza el cumplimiento de la normativa vigente y la correcta destinación de los recursos, permitiendo el desarrollo de metas plasmadas en el Plan de Desarrollo de Granada y Zona Regional. La aprobación de este acuerdo es un paso decisivo para asegurar que los habitantes de Granada, especialmente la población pobre y vulnerable, continúen gozando del derecho fundamental a la salud con la calidad y oportunidad que merecen. Con base en lo anteriores, considerando las justificaciones expuestas al proyecto de acuerdo, mi ponencia es positiva al proyecto de acuerdo por medio del cual se realiza una modificación de adición del mayor recaudo por concepto de recursos para aseguramiento de régimen subsidiado, Sistema General de Seguridad Social en Salud, Fondo Local de Salud, presupuesto de actual vigencia fiscal. Que en Alexander Ramos Bedoya, concejal ponente. Para que por favor, señora vicepresidenta, si no hay intervenciones de las secretarias ni concejales, me lo someta a consideración. Honorables concejales, es claro que este proyecto es muy importante para garantizar la salud de los granadinos. Desde ya también manifiesto mi voto positivo para este proyecto, para salvaguardar la integridad de la salud de los granadinos. Si algún otro concejal requiere el uso de la palabra, estamos en el momento de las intervenciones. Si las secretarias desean aportar algo, este es el momento también. Como no hay más intervenciones, entonces pasamos al punto donde sometemos el proyecto. Se abre la discusión. Por favor, secretario, para que aclare el nombre correcto del proyecto. Proyecto de acuerdo por medio del cual se realiza una modificación, adición mayor recaudo por concepto de recursos para el aseguramiento del régimen subsidiado Sistema General de Seguridad Social en Salud, Fondo Local de Salud, al presupuesto de actual vigencia fiscal. Se abre la discusión, sigue en discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrada. ¿Cómo votan los honorables concejales? Merci, Morales Millán. Positivo. Kevin Alexander Ramos Bedoya.
Positivo. Admir Riveros Borja, Positivo. Duan Santiago Rolondoño, Positivo. Juan Diego Poveda Gómez, ausente. Es aprobado el proyecto de acuerdo por los 4 integrantes de la Comisión Segunda de Presupuestos y Asuntos Fiscales presentes, ausente el concejal Juan Diego Poveda Gómez. ¿Quieren? Honorables concejales, ¿quieren que este proyecto pase a segundo debate en plenario? Mercine Morle Millán, Sí quiero. Kevin Alexander Ramos Bedoya, Sí quiero. Admir Riveros Borja, Sí quiero. Duan Santiago Rolondoño, Sí quiero. Juan Diego Poveda Gómez, ausente. Si quieren los 4 honorables concejales que votaron positivo el proyecto de acuerdo, ausente el concejal Juan Diego Poveda Gómez. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, sigan el orden del día. Ya lo sé. Sexto, proposiciones de asuntos varios. Vamos a punto de proposición a un top variado con concejal. ¿Tiene una proposición? Como no hay más proposiciones, señor secretario, siga con el orden del día. Cierre, señor presidente. Siendo las 10:22 de la noche del 25 de noviembre, vamos por terminada la sesión del día y se convoca, no se convoca porque es de comisión. Nos vemos en segundo debate de estos proyectos de acuerdo que pasaron. Que tengan feliz noche, secretarias, concejales, equipo administrativo. Gracias por el esfuerzo y la gente que nos vio en redes sociales.